Los problemas de hoy necesitan soluciones prácticas, fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone desde una perspectiva bíblica consejos aplicables a las experiencias de la vida diaria. Realidades, un programa que enfoca situaciones reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro tema de hoy, la persona de malos pensamientos. Pero cuidado, que no quiero con esto significar malas personas. ¿Cuántas personas buenas, con cualidades, tienen problemas en el sentido de tener una mente contaminada, una mente invadida por el mal? Se puede tener, digamos que condiciones para ser una buena persona y aún así estar plagada de malos pensamientos. Así es que con esta aclaración, este será nuestro tema. Y dejemos que sea la Biblia que nos introduzca, como ya es costumbre aquí en Realidades. En el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 4 se lee así: como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Qué interesante esto. Jesucristo está reclamando algo que definitivamente es una responsabilidad individual, una responsabilidad particular. ¿A qué uno le da cabida en sus pensamientos y qué uno va a desechar en sentido contrario? Y me parece pues que esta es una pregunta que cabe en cada persona, en cada ser humano, y no necesitamos que Jesucristo o Dios mismo nos la haga. Me parece que es algo que cada quien debe preguntarse: ¿por qué doy cabida a malos pensamientos? Así es que hablemos pues de una persona que le ha dado cabida a los malos pensamientos, una persona invadida por malos pensamientos, una persona plagada de malos pensamientos. ¿Cómo es la persona de malos pensamientos? Trabajemos con esto. En primer lugar, y esto se ve por doquier, una persona de malos pensamientos tiene fuerte este rasgo, esta característica. Es una persona que tiende a ser juzgadora de los demás. No sé por qué tanto es esto reiterado así, pero ¿no es cierto que el mal siempre se expresa en nuestras relaciones? El mal se entroniza en nuestra actitud para con otras personas. Eso suele suceder constantemente, muy frecuentemente, que nos volvemos juzgadores de los demás. Y hombre, el sentido común, ni siquiera la palabra de Dios, pero el sentido común dice que ¿por qué voy yo a juzgar a otros teniendo yo mis propios defectos, teniendo yo mis errores, mis imperfecciones, mis equívocos? Porque debiera juzgar quien es perfecto, pero a consecuencia de que nadie es perfecto, entonces debiéramos de renunciar a una actitud juzgadora para con los demás. Me quedo con esa sentencia. Es evidencia de malos pensamientos tornarse uno una persona demasiado juzgadora de los males ajenos, de los defectos ajenos. Es como Jesucristo lo expresó. Aquella persona que le dice a otra: déjame sacarte el sucio que tienes en el ojo, cuando esta persona no se da cuenta que ella tiene, mientras que aquel tiene un sucio en el ojo, este tiene una estaca, tiene una tranca verdadera en sus ojos. Así puede ser de absurdo que, teniendo incluso defectos peores, estamos listos a juzgar defectos de menor cuantía en otras personas. En segundo término, ¿cómo es la persona de malos pensamientos? Es una persona, es triste decirlo, pero es absolutamente no confiable. Porque esta persona te va a quedar mal, esta persona te va a traicionar, esta persona va a salirte con algo que tú no esperas, porque este es el tema. Uno es el individuo por dentro y otro es el que se expresa de manera pública. ¿Cuántas personas expresan una lealtad que no tienen en sus pensamientos?
expresan un amor que no tienen en sus pensamientos, expresan una solidaridad, un compromiso que realmente no tienen y no poseen. Yo soy sinceramente de los que ya poco se asombran cuando veo que personas supuestas a ser leales no lo son, pero ya no entro en ese pleito personal, esa pugna con esa persona en particular, sino que ya lo doy por descontado previamente diciéndome que la naturaleza humana tiene esta aparente dificultad. Entonces, obviamente, si tú interactúas en tus actividades cotidianas con alguien que está invadido por malos pensamientos, definitivamente es una persona que, al margen de cuántas otras virtudes puedas tú sumar, sus malos pensamientos son un claro indicador de que esa persona absolutamente no es confiable. Que tengas que trabajar con ella, que tengas que convivir con ella, pero que tengas que confiar en alguien que ya evidencia malos pensamientos, definitivamente sería un error. En tercer lugar, como característica de la persona de malos pensamientos, esta persona puede ser buena, y quiero reiterar eso porque aquí no estamos como clasificando a los seres humanos en dos categorías, los buenos y los malos. No, ese no es mi oficio, no es mi interés. Pero lo que estoy diciendo es que la persona puede ser buena persona en términos generales y aún así ser una persona, vamos a decir, fluctuante. Una persona que hoy piensa de un modo, mañana piensa de otro, hoy te habla de una manera, mañana te habla de otra, hoy tú llegas a un convenio de cierto tipo con esa persona, pero luego ella cambia los parámetros, las bases de ese convenio, de ese compromiso. ¿Por qué? Porque es una persona fluctuante. Ya decía yo que una persona así con malos pensamientos no es confiable. Bueno, la persona fluctuante no puede ser confiable tampoco. Porque ¿cuánta gente fluctuante hay que son buena gente? Media humanidad. Son buenas gentes, pero son personas que carecen de convicciones reales, son personas que no tienen cimientos sólidos en términos de valores, en términos de principios, en términos de creencias, porque todo eso interviene. ¿Cuánto puede, amigos, fortalecerse la personalidad con las creencias correctas? Por supuesto que sí. Pero igual, ¿cuánto puede fraccionarse moralmente una persona y fraccionarse sus convicciones a fuerza de admitir creencias erróneas también? Todo esto tiene que ver con una conducta fluctuante. La Biblia habló de una conducta fluctuante. Dice que estas personas son como la ola del mar que va de un lado al otro, y dice que estas personas son inconstantes en todas las cosas que emprenden. Es más, dice que no recibirán cosa alguna del Señor. Entonces, la fluctuación es parte de un estado mental, digámoslo así, de una persona que está llena de pensamientos, de condiciones mentales, ideológicas a veces, que les hace una persona inestable y por consiguiente difícil pues para confiar en ella. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Una persona que tiende a ser juzgadora de los demás, una persona absolutamente no confiable, una persona, buena persona pero fluctuante. Todo esto está dando el boceto de cómo es una persona de malos pensamientos. En cuarto lugar, esta persona también tiene su mente viciada, tiene su mente contaminada. Una mente viciada se conoce, pues está surcada por el mal. Esto puede ser en cualquier ámbito de la vida del individuo, pero una mente viciada es una mente que esclaviza, es una mente que no libera, que no hace a la persona progresar, prosperar, no la hace crecer, porque por buena que sea la intención de esta persona, está viciado su estructura mental o su proceso mental o su manera de procesar en sus pensamientos. Eso está en un estado viciado, contaminado. Entonces, piensa el bien, por ejemplo, sobre alguien más, pero le puede hacer el mal por tener pensamientos viciados. Quiere ser fiel, pero puede terminar siendo sumamente infiel porque tiene viciada su mente. Quiere ser puro, quiere, es decir, actuar limpiamente en cualquier ámbito de su vida, pero puede terminar haciendo todo lo contrario porque su mente está viciada. De ahí pues tan importante aquel consejo de San Pablo que decía
que debemos de pensar en los términos más edificantes, en los términos más positivos, dijo Pablo, todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces tenemos la responsabilidad nosotros de escoger con qué elementos se construye nuestra estructura mental. De allí la importancia, reitero entonces, de la lectura correcta, intensa, para poder forjar los pensamientos. Los pensamientos no se van a forjar con una lectura casual, con una cosa como quien dice leo para hacer sueño o leo mientras estoy en espera en el consultorio del médico. No. La lectura como parte de una estructura de vida, la lectura como parte de una cultura de vida, una manera de ser, y eso entonces va forjando los pensamientos. Hoy día los pensamientos de la gente crecen de manera silvestre, porque la gente prácticamente tiene ocupada su mente solo en dos cosas, en estar escuchando música o en estar viendo televisión o el cine. La gente tiene muy poco hábito de lectura, no en todas las culturas, no en todos los países, pero hablando de nuestro continente, Latinoamérica, la lectura es algo que cada vez se aprecia menos en la conducta de la gente. Así es que la persona que Jesús está describiendo, y más que describiendo, a quien Jesús está reclamando, la persona que admite cosas malas en su mente, termina siendo alguien de malos pensamientos, pues tiene esta característica. Y una más con la que cierro. También tiene esta persona procesos de engaño mental. Yo creo que todos somos susceptibles al engaño. No hay ningún ser humano que no sea susceptible al engaño, pero hay personas que son más proclives que otras. Como que tienen una debilidad mental, una debilidad estructural, ideológica, de convicciones, de fe, de creencias, de valores, y estas personas son más proclives a procesos de engaño mental, ya sea un engaño que viene por influencias externas o procesos de autoengaño, que es cuando la persona no necesita nada de fuera y ella misma encuentra los elementos para crear ficción, para crear argumentos falsos. Son 5 maneras de definir una persona de malos pensamientos. Una persona que tiende a ser juzgadora de los demás, una persona no confiable, una persona que aunque sea buena persona es fluctuante en su manera de pensar, alguien con su mente viciada, contaminada, alguien finalmente con procesos de engaño mental. Muy bien amigos, propongo hacer la pausa acostumbrada y quisiera invitarles a vuelta de pausa a trabajar con esto. ¿Qué hacer una persona así para ayudarse? ¿Será que uno puede mejorar su condición de pensamiento? ¿Será que uno puede de alguna manera depurar su mente de todas estas impurezas y cosas que no convienen? Por supuesto que se puede, y hablo de eso amigos, a vuelta de pausa. René Peñalba es un conocido escritor y destacado conferencista internacional. Usted puede visitar en la internet el sitio www.renepenalba.org. Allí usted encontrará amplia información acerca de sus libros, conferencias y mensajes en CD. Además, en el sitio www.renepenalba.org usted podrá escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de realidades, tanto para su beneficio personal como para brindar apoyo a familiares y conocidos. Amigos, volvemos a nuestro texto de origen. Es el texto en la Biblia que provoca nuestra temática de hoy, que ha sido titulada La persona de malos pensamientos. En Mateo 9 y versículo 4 se lee interesantemente: como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? En una reflexión, en un análisis de lo que acabamos de leer, podemos nosotros inferir que Jesucristo, al conocer los pensamientos de los seres humanos, que eso es lo que lo hace Dios, Él conoce entonces el poder de hacer bien y el poder de hacer mal que tienen los pensamientos. Un autor amigo mío solía decir: los pensamientos
son la antesala del cielo o del infierno. Los grandes males humanos se originan en malos pensamientos, los grandes bienes humanos se originan en buenos pensamientos. Entonces Jesús, que conoce el poder destructivo de los pensamientos, les dice, ¿por qué ustedes dan lugar? Me llama la atención esa frase. ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Esto de paso, amigos, nos recuerda nuestra responsabilidad. En esto no podemos nosotros adjudicarle tareas al Espíritu Santo, adjudicarle tareas a Dios. Es una responsabilidad de cada uno cuidar el jardín de su propia mente. Será convertido solo en maleza de acuerdo a cómo usted actúe y se responsabilice con sus pensamientos. ¿Podrá su mente convertirse en un templo, no solo del saber, pero de las virtudes? Por supuesto que sí, si usted cultiva su espíritu, y parte de cultivar el espíritu es cultivar la mente también. Pues, amigos, en la primera parte del programa hicimos una forma de caracterizar a la persona de malos pensamientos y me tiré en distintas direcciones como para ser abarcante, ¿no? y poder cubrir el espectro de distintas problemáticas de vida que tienen que ver con estructuras mentales que no están bien conformadas. Pero ahora en la segunda parte del programa, ya como contrasentido o como contrapartida más bien, vamos a trabajar con qué hacer una persona que tiene malos pensamientos, qué puede hacer para ayudarse. Comencemos ya nuestra lista de consejos. En primer lugar, lo que usted necesita hacer, amigo o amiga, es sincerarse lo más posible. Ya dijimos en la primera parte que parte de la problemática de alguien con malos pensamientos son los procesos de engaño mental. Entonces usted necesita sincerarse. Usted no puede estar creyéndose una y mil historias que usted inventa. Usted no puede estar apegándose a argumentos falsos, razones equívocas, puntos de partida erróneos. Usted no puede hacer eso. Usted necesita sincerarse y usted necesita decirse, yo tengo la tendencia para engañarme en estos asuntos, en estos o en estos. Puede ser que en materia de relaciones usted se engaña fácilmente. Puede ser que en materia de cosas de dinero usted se engaña fácilmente. Puede ser que en cosa de asuntos que tienen alguna connotación sexual usted se engaña fácilmente. Bueno, en fin, ponga usted el aspecto de su vida y esto encaja bien. Tiene usted que sincerarse como para reconocer usted, amigo, amiga, que tiene áreas que le resultan debilitantes, que usted está consciente de ello y usted se sincera a ese respecto. En la medida en que usted es sincero con esto, en esa medida usted va a superar esa situación de pensamientos que le llevan por una ruta equivocada. Así es que mi consejo para poder usted ayudarse es sincerarse lo más posible como primera cosa. En segundo término, una persona que está lidiando con malos pensamientos puede ayudarse también haciendo esto, entrar en una actitud de arrepentimiento. Los malos pensamientos son vinculantes con el pecado. Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, y luego comienza la lista de todas las disconductas humanas, y todo se origina en un estado mental determinado. Siempre es así. Mire, los distintos estados mentales, si es tristeza, eso le puede llevar a usted al pecado. Si es enojo, le puede llevar al pecado. Si es que usted tiene un problema de pensamientos vinculantes con baja autoestima, eso le puede llevar al pecado. Parece que no hay condición que no sea propicia para que nosotros lleguemos al pecado. Por eso Jesús vinculó pensamientos, corazón y conductas pecaminosas. Dice, del corazón salen los malos pensamientos, y luego hace una lista de conductas erráticas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que adoptar una actitud arrepentida. Y no sé si nota la conexión que hay entre lo primero y ahora esto. Lo primero es, voy a sincerarme lo más que pueda. Ya una vez que me he sincerado, amigos, entonces yo ya como que estoy enterado, estoy más consciente de cuáles son mis luchas mentales. Entonces procedo a adoptar una actitud, no digo un acto,
sino una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si solo es un acto, entonces no te va a servir, porque como los pensamientos son cosas cíclicas, ¿no? Cosas recurrentes, para poder modificar una estructura mental, eso requiere tiempo, requiere sistema, disciplina, todo esto. Entonces a usted le va a convenir no un acto de arrepentimiento por eso, pero una actitud más bien de arrepentimiento a ese respecto. Entonces lo primero, sincerarse lo más posible, y dos, entrar en una actitud de arrepentimiento. Tercer consejo respecto a lo que puede hacer la persona con malos pensamientos para ayudarse: debe rodearse de las mejores influencias. Los pensamientos también son, ¿qué diría?, susceptibles a recibir el poder de las influencias externas, foráneas. Las influencias están rodeándonos por todos lados: los medios, la cultura, las personas, los escenarios en que nos movemos, etcétera. Tenemos que rodearnos de las mejores influencias. A usted no le va a convenir un tipo que solo le va a ayudar a usted a acabar de contaminar, a acabar de llevar a un estado viciado su mente. No. Igual no le va a convenir algunos lugares, igual no le va a convenir algunas costumbres que usted tiene. Todo lo que usted llega a la conclusión en ese sinceramiento que es mala influencia, entonces usted lo tiene que ir apartando, pero a la vez siempre es bueno sustituir. Todos los procesos de consejería siempre tienen que ver con esto también. Cuando se remueve algo, queda el vacío, y si usted no llena ese vacío con algo positivo, algo que sea constructivo, va ese vacío a volver a ser ocupado por ese antiguo pecado o lo que sea la situación que usted está tratando. Entonces hay que cambiar, hay que remover esa mala influencia y hay que sustituirla por una buena influencia. Entonces usted, así como pone en lista todo lo que es mala influencia para usted, que le ensucia la mente, que le corrompe la mente, así haga una lista de todo aquello que es una influencia positiva. Yo aquí comenzaría con la palabra de Dios como fuente máxima de influencia positiva para la estructura pensante del humano. Tanto así pues que San Pablo dice que renovemos el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios. Así es que este es un consejo para mí valiosísimo: rodearse de las mejores influencias. Eso requiere descartar las malas influencias. En cuarto lugar, ¿qué más hacer para ayudarse usted que lucha con malos pensamientos? Debe contrarrestar sus malas tendencias. Todo esto va como haciendo un armazón, ¿no es cierto? Por un lado usted se rodea de buenas influencias, por otro lado usted contrarresta sus malas tendencias. Todos tenemos malas tendencias. Ya el que no le dice tener malas tendencias, ese es un hipócrita de primera línea. Los seres humanos tenemos tendencias malas, todos. En ese sentido, la sana teología dice que el ser humano es perfectible y pervertible. Puede ser sujeto a un proceso de perfeccionamiento o puede ser sujeto a un proceso de perversión, de depravación. Entonces, admitiendo que todos los humanos tenemos malas tendencias y que en esto no hay santo ni pecador, entonces cada quien debe conocerse suficiente a sí mismo. Por eso puse como primera cosa sincerarse uno consigo mismo, para entonces, al reconocer cuáles son mis malas tendencias, yo entiendo que necesito contrarrestarlas, porque si comienzo a ayudarle a mis malas tendencias, entonces voy a terminar fracasando. Eso en cuarto lugar. Y en quinto lugar, para ir cerrando, ¿qué más puede hacer usted, amigo, que lucha con malos pensamientos para ayudarse a sí mismo? Debe entrar mediante la Biblia, y ya lo estaba yo comenzando a decir, debe entrar mediante la Biblia en un proceso de renovación mental. Si usted está plagado de pensamientos mentirosos, la Biblia está llena de pensamientos de verdad. Si usted está lleno de pensamientos de lujuria, la Biblia está llena de pensamientos de santidad. Si usted está lleno de pensamientos de robo, de corrupción, la Biblia está llena de pensamientos de ética y de valores correctos. Si usted está lleno de antivalores para su vida matrimonial o familiar, la vida nos habla cómo ser el mejor padre, el mejor esposo, la mejor madre, la mejor esposa, los mejores hijos.
un proceso de renovación mental. Yo, por supuesto, entiendo y estamos todos claros que la Biblia es un libro religioso, espiritual, pero es eso y más. También es un manual. Es un manual donde el Dios que nos creó nos dice cómo podemos funcionar a la perfección. Un famoso autor evangélico de los años 70 solía llamarle a la Biblia el manual del fabricante. E insistía con esto, que en la Biblia está cómo nosotros podemos actuar en todos los papeles que desempeñamos, en todos los escenarios, en todas las circunstancias. Y la Biblia, puedo garantizárselo, amigos, la Biblia tiene el poder de hacer cambios en las estructuras mentales, ideológicas, debilidades mentales, pecaminosidad ligada a la mente, indisciplina mental. Bueno, llámele usted como quiera, la Biblia le puede crear un proceso de reestructuración o de rehabilitación de su sistema pensante. Así es que son 5 maneras como ayudarse, amigo, si está luchando con malos pensamientos: sincerarse lo más posible, entrar en una actitud de arrepentimiento, rodearse de las mejores influencias, contrarrestar sus malas tendencias y con ayuda de la Biblia entrar en un proceso de renovación mental. Amigos, con esto yo cierro el tema, me despido también y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La persona de malos pensamientos. Este ha sido su programa Realidades, con René Peñalba, experimentado consejero, conocido escritor y conferencista internacional. Su correspondencia puede ser dirigida a renepenalba@cci-honduras.org.